Oscar Testa en la mañana, así son las cosas. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buen día. ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Bueno, yo sé que no va a hablar de este tema, va a hablar de otro que está ligado también con las cuestiones del tránsito que venimos abordando de otros tópicos, pero qué mala impresión confirmó Lijo en su presentación en el Senado, ¿no? Da la impresión, después de verlo y escucharlo, que la virtud de la oratoria no le es exigida a un juez federal en la Argentina, ¿no? Una precariedad conceptual, una torpeza discursiva que para sí, mí es muy... Eso es evidente. Sí, muy... Ahora yo digo, esa torpeza no será también consecuencia de querer disimular, esconder, ocultar, disfrazar, tratando de mostrarse no como lo que es, sino como lo que quiere representar adelante de los senadores, tratando de que su candidatura no termine naufragando en medio de la cantidad impresionante. Pero simulando ser peor de lo que es, dice usted. No, yo creo que está lleno de actos fallidos todo eso también, sí. Y pretensiones de disimular lo indisimulable. Me parece que va más por ahí que por otro lado, lo que es absolutamente injustificado que todavía se siga sosteniendo la candidatura de un sujeto impresentable como Lijo. Realmente yo me sigo preguntando qué es lo que ha puesto al Lijo en ese sitio, es decir, qué acuerdos, qué vínculos, qué razones no transparentadas hay para que el hijo sea la persona propuesta. ¿Qué impunidades por garantizar? ¿No? Bueno, esa es la palabra, seguramente, claro. Es decir, todo lo que no se sabe es lo que acá realmente importa, para que semejante personaje esté inscrito en ese lugar. Yo creo que ayer lo más... claro que llegó a decir es que va a ser el único representante de la justicia federal en la Corte, lo cual es una obviedad absoluta comparado por los sitios o los estamentos de donde provienen los 4 miembros que en este momento están. Lo demás realmente no dejó absolutamente nada útil, ni claro, ni limpio, ni transparente, ni valorable para la ciudadanía que presenció semejante despliegue a lo largo de horas y horas, tratando de autojustificarse, defenderse y demás, dando a entender que todo lo que se dijo de él son todas mentiras, son todos inventos, son todas operaciones, etcétera, etcétera. Cuando en realidad yo no niego que algo de eso pueda llegar a haber habido en su momento, pero que el hijo no puede estar en la Corte no me cabe absolutamente ninguna duda. Bueno, vamos a hablar de un fallo que usted encuentra componentes ejemplares. Sí, siguen apareciendo fallos que yo creo que deberían, ya lo he dicho en otras oportunidades, tener una difusión más amplia, precisamente para que cualquier ciudadano al mando o al volante de un vehículo tome conciencia de las consecuencias que puede llegar a tener el no hacerlo de la manera correcta o en las condiciones adecuadas. Las consecuencias pueden ser espantosas, como ya hemos visto casos de gente con prisión efectiva, extensas, como son los casos de condenas por dolo eventual. En este caso tenemos una situación o un hecho que fue condenado por delito culposo, homicidio culposo, pero que se le impuso una pena de cumplimiento efectivo. ¿Qué es lo particular que tiene este caso? Que las víctimas no eran terceros desconocidos, que es lo que habitualmente ocurre cuando se dan este tipo de siniestros viales, sino que eran amigos de la propia víctima. Esto ocurrió en el pase del año 2020 a 2021, el 31 de la noche. El siniestro ocurre en la mañana del 1 de año,
cuando un grupo de amigos, que es algo bastante habitual en Córdoba para ese tipo de fechas, se van a bailar, salen de bailar, se juntan en sitios abiertos, descampados, donde siguen bailando, poniendo música, tomando alcohol. Las after. Exactamente. Consumiendo algún tipo de sustancia también. Y ya en pleno día, cuando termina este tipo de eventos, regresan a sus domicilios. En este caso concreto, en un Peugeot 408 se conducían 6 personas, de las cuales 3 mujeres y 3 varones, todos jóvenes. De hecho, el condenado tiene actualmente 24 años, en aquel momento uno entiende que tenía 21. Al regresar hacia Córdoba desde Estación Juárez Elman, que era el lugar a donde se habían juntado, en una parte, digamos, sobrelevada de la ruta, es autovía en esa parte, embistieron el guarrail, volaron sobre el guarrail y cayeron en el foso. Allí este siniestro provocó la muerte de 3 personas y la sobrevida de otros 13, entre ellos obviamente el conductor del vehículo, que en este caso recibió la condena. La situación que llama la atención al margen de esta cuestión fáctica es que el condenado Agustín César Carrera vivió una situación psicológica y psiquiátrica muy dura a consecuencia de este siniestro, de la muerte de sus amigos y demás. Incluso tuvo algunos intentos de suicidio, lo cual me llevaba a pensar que, evaluando este tipo de situaciones y atendiendo a lo que es el principio de la pena natural, que muchas veces se analiza y se valora también en el momento de imponer la pena, no la calificación del delito, sino que se trata precisamente cuando la propia naturaleza ha generado en la psiquis del sujeto o en el físico del sujeto muchas veces también, que tiene que acarrear directamente las consecuencias directas de lo que causó. Se trata de llevar las penas a niveles bajos, entendiendo de que ya el castigo es suficiente con lo que ha recibido. Muchas veces gente que queda en silla de ruedas, que termina matando por allí a hijos, esposas, etcétera, y eso realmente son, si bien el causar una muerte en estas condiciones, yo creo que es una marca que no se va nunca más de la psiquis del individuo, hay otros que son precisamente por esas particulares vinculaciones, son muchísimo más duras todavía. Bueno, en este caso lo que le impusieron son 4 años y medio, eso es una prisión efectiva, obviamente, de la cual va a tener que cumplir más de 2 años, como en todos los casos que se vienen realizando desde la causa González, desde el mes de mayo, se discutió la cuestión sobre si, porque por supuesto llegó libre a la audiencia, si se lo detenía inmediatamente o no, y en atención a esos desequilibrios psicológicos y psiquiátricos, lo que decidió el tribunal es realizarle 2 pericias. Se tienen que designar ahora los peritos de oficio y los peritos de control para determinar si está en condiciones de cumplir la pena en la cárcel o en un instituto psiquiátrico. De cualquier manera, sigo insistiendo, para un joven de 24 años prácticamente es una vida destruida a consecuencia de un acto irreflexivo, inconsciente, en el cual precisamente algo ha tenido que ver, sin ninguna duda, la noche que habían pasado, el tiempo sin dormir, el consumo de alcohol, de sustancias, el exceso de velocidad, la falta de control en el dominio del vehículo, que digamos, lo estamos midiendo acá en una situación en concreto, pero que de ninguna manera es excepcional, y que acá en la propia ciudad lo podemos verificar los fines de semana. Muchas veces, aunque no lo experimentemos, se pueden escuchar la velocidad a que se conducen vehículos en avenida, en la ruta,
y bueno, otros hechos que hemos tenido en cantidad y que terminaron en siniestros en los cuales la pérdida de vidas humanas o las lesiones gravísimas que pueden llegar a padecer quienes se ven involucrados en el mismo exigen necesariamente la difusión y el conocimiento para que este tipo de situaciones se vean reducidas dentro de lo posible al mínimo. Ahí hay el concepto de la culpa como condena, digamos. En el caso de la pena natural. Sí. Claro, exactamente. Es decir, yo de hecho lo he aplicado en algunas situaciones, sí. Me acuerdo puntualmente un accidente ocurrido en el acceso a Alejandro Roca, en la Ruta 8, donde un alto ejecutivo de una compañía de seguros que se dirigía desde Rosario a Río Cuarto chocó y mató al hijo. El nene tenía 4 años, era el único hijo, la mujer quedó muy lastimada. Antes de que se hiciera el juicio se divorciaron, él había quedado alteradísimo, realmente tuvo que renunciar al trabajo y le aplicamos la pena mínima realmente porque, digamos, ¿qué valor puede tener una pena, la sanción penal para alguien que ya está atravesando toda esa situación? Digamos que la propia vida le impone una pena de una gravosidad espantosa. ¿Eso mitiga...? No mitiga la culpa ni nada. No la culpa, pero sino la necesidad de justicia de los afectados, de otros afectados. Cuando hay terceros afectados, cambia un poco la cosa. En estos casos concretos estábamos hablando de familiares o de la propia, en este caso concreto entorno, de amigos, claro, exactamente. Que según pareciera por la referencia periodística, yo habría que haber estado allí para poder decirlo con seguridad, dentro de los familiares de las propias víctimas incluso repercutió fuertemente el hecho de que la pena que se le impuso fuera la pedida por el fiscal, que concretamente es una pena de prisión efectiva. Bueno, hay veces que en esas situaciones siempre hay gente que está más lúcida que otra, ¿no? Y yo he estado viajando en autos en donde el que manejaba no estaba dentro de sus cabales, y entre los demás paramos la situación. Bueno. Hay margen. Bueno, si está todo el grupo sin conciencia, cuando somos todos jóvenes, claro. Cuando somos todos jóvenes no tenemos idea, creemos que la vida es eterna, ¿no? Así es. Incluso estos chicos venían sin cinturón de seguridad, claro, y venían 6 en un auto. Pero también siempre hay alguien rescatable. Sí, por supuesto. Sí. Alguien tendría que por lo menos el mínimo de lucidez para exigir un cambio de conducta. A mí me traían un grupo de compañeros del secundario que se venían de Huinca a jugar al casino a la Bulaye, venían a la noche, y me traían a mí, como era el seco del grupo, y me daban la plata de la nafta, que para volvernos. Claro. Y yo era la que la guardaba. y veníamos con otros, éramos 5, yo era el que conservaba la plata, y me decían, por nada del mundo y yo decía, a ver, yo tenía el bolsillo, y venía, y se me la plata, pero yo la recuperen, si no volvemos, un miércoles de noche veníamos, al otro día tenemos que ir al secundario. Bueno, hay siempre un grupo, en los grupos alguien que puede mesurar la siempre situación. Y cuando lo mida de antemano, pero por ejemplo en este caso concreto te subís a un lugar, a lo mejor te subís a auto que ni conoces. Exactamente, algunos de los chicos que viajaban en este auto habían ido en otros vehículos, nada más que cuando se desarma la fiesta dice, bueno, yo voy a tal sitio, alguien quiere venir conmigo, bueno, el que daba mano se subía. Eso es lo que ocurrió en este caso. Cierro con una pregunta de oyentes. Silvina dice, una pregunta para Oscar: ¿no serían todos responsables en un accidente como ese? ¿Corresponsables, dice, en el caso de que todos estuviesen alcoholizados? No. El responsable, concretamente, digamos que cuál es la responsabilidad que puede llegar a achacársele a quienes terminaron siendo víctimas también y que se conducían en ese vehículo. La responsabilidad es personal de quien conduce el vehículo.
Lo que sí puede llegar a tener algún tipo de incidencia es en la reparación civil que eventualmente se pueda pretender respecto de el cobro de las indemnizaciones en el caso concreto en donde se ha asumido una responsabilidad de circular con un sujeto que realmente no estaba en condiciones de hacerlo, donde no se colocaron los cinturones de seguridad, donde subieron más de la cantidad de gente que está permitido para el rodado, etcétera. Por lo tanto, allí sí se puede generar una atenuación de los montos indemnizatorios de acuerdo a la responsabilidad o irresponsabilidad asumida por quienes terminaron siendo víctimas del siniestro. Gracias, Oscar. Ahora sí, hasta la semana que viene. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar.